Buenas tardes. Pues aquí conectándonos en esta nueva plática, pues le pido a nuestros invitados, Eligio, Olga y Héctor, que prendan sus cámaras para que podamos tener esta conexión. Voy a decirlo en voz
Olga o a Héctor o Eligio quien me diga coparticipante para que es probable, parece que mi red no está como muy fija, ¿no? Entonces, en cualquier momento, si yo me llego a salir, por favor, continúen con la charla, ¿no? Entonces los pongo como coparticipantes. Díganme Ujú. a quién pongo para que no para no perder la transmisión. Ustedes díganme. Pues a Olga. Olga, te pongo como coanfitrión para que podamos, ¿no? Para no perder la transmisión. Bueno, es que ahorita me di cuenta que estaba débil mi internet y ya sabe que esto puede ser terrible a la hora de estar transmitiendo. Bueno, pues esperemos que se esté llevando a cabo porque tengo aquí ciertos problemas, ¿no? Ustedes lo están, no sé si ustedes lo estén viendo, ¿no? Yo creo que sí estamos logrando transmitir. Espero que así sea. Espero si hay alguien que nos esté escuchando por ahí que nos digan si estamos bien. Bueno, pues bueno, primer mes del año y con esta primera transmisión 2024 con representantes de un colectivo que se autonombran Libreros Independientes de Jalapa y quienes seguro nos van a transmitir una serie de actividades. Bueno, ya nos saludó aquí Olimpia García, supongo que ya está, sé que se escucha bien. Muchas gracias, Olimpia. Eso ya, me quedo un poquito más tranquila. Este, pues no, seguramente nos van a compartir, ¿no? Muchas de sus experiencias desde estos pequeños, supuestos pequeños lugares, ¿no? Donde se transmite la lectura, pero que además unidos en este colectivo, pues hacen que Jalapa responda a esa visión que tenemos desde afuera como una ciudad cultural activa, que siempre está viva, que siempre está proponiendo cosas nuevas y por lo tanto las personas que están en ella pues son representantes absolutos de lo que nosotros pensamos de lo que es Jalapa. Entonces, pues bienvenidos, Héctor, Eligio, Olga. Y bueno, pues en primer lugar, bueno, pues haré una presentación muy breve, que además me parece muy lindo saber que por un lado Eligio es licenciado en contaduría, Olga estudió arquitectura y Héctor Leonel es psicólogo social. Entonces, eso para mí habla enormemente de que todas las disciplinas están vinculadas con la posibilidad de difundir y promover el libro a través de estos espacios que ustedes construyen, ¿no? Entonces, eso me parece fascinante y ya quisiera yo, en primer lugar, Eligio, que me contaras, ¿no? Es decir, ¿por qué siendo con una licenciatura en contabilidad, en qué momento tocaste la tinta y el papel, te envenenaste y construiste en ese espacio tan hermoso que se ve ahí, ¿no? Una librería independiente. También, bueno, nada más para terminar, Eligio pues organiza el mercado de libros de la feria, la feria del libro antiguo, que además siempre debe ser interesantísimo y usado, ¿no? Entre otras cosas que ya nos irá contando. Y cuenta con dos librerías. La primera es especializada en la compra-venta de libros nuevos, usados y antiguos, y la segunda de libros infantiles, juveniles y de editoriales que se autonombran independientes y que yo en algún momento he dicho que son emergentes, autónomas o propositivas de otra manera, ¿no? Empecemos contigo, Eligio. Cuéntanos, ¿cómo llegaste Pues a este punto? Adelante. bueno, gracias Sofía por esta invitación. Pues nos sentimos muy agradecidos y muy contentos de que, bueno, lo que hacemos en Jalapa se escuche por otros lados. Esta organización que tenemos, pues ya tiene un buen rato, aunque yo vengo como librero, digamos, de la Ciudad de México. Yo inicié allá
Y mi experiencia pues viene de que yo visitaba las librerías, era un asiduo allá en la Ciudad de México, sobre todo porque trabajaba en el centro de la ciudad. Entonces conocí en los años 80 pues muchas de las librerías. En la Ciudad de México había una que era clásica, icónica, la librería Madero, que estaba Mm. curiosamente en la calle de Madero. Entonces esa fue una de mis, donde inicié de alguna manera, ahí empecé como en el mundo de las librerías. Estaba la librería del Sótano, los que recuerdan ahí frente a la Alameda, la primera librería, digamos, del Sótano, y Juárez era una calle llena de librerías. Entonces, andar en ese mundo para mí, curiosamente, bueno, era fascinante, aparte de todo lo que se tiene de acceso de cultura en la Ciudad de México, sabemos todo lo que hay, los que nos gusta. Estaba la feria, bueno, está la feria del Palacio de Minería, por supuesto, ¿no? Que también iba, que era, estaba, los otros, alguna gente recuerde esta feria metropolitana que se hacía, que es después, ahora es la feria del Zócalo, digamos, ¿no? Antes se hacía en ese subterráneo, que es donde está el Paseo de los Libros, los que en la Ciudad de México, entre el Zócalo y Pino Suárez, está el Paseo de los Libros, donde hay muchas editoriales ahí. Y bueno, ahí se hacía una feria, la Feria Metropolitana del Libro, que después se va a la que es ya a la Feria del Zócalo. Y bueno, Ujú. todo este mundo del libro, pues me fue acercando, conocí las primeras librerías de Donceles, recuerden los que estamos en la Ciudad de México, las primeras librerías que eran enormes, esas librerías grandes que desgraciadamente ahora están cerrando ya varias, ¿no? Tenemos esa dificultad, esa problemática que hay. Después de la pandemia ha sido cerrando librerías y bueno, las librerías de viejo y las de Donceles pues les ha ido tocando también desgraciadamente. Bueno, en este mundo eh, yo tenía pues la posibilidad de acceder y de comprar libros. Entonces fui haciendo mi librería en cierto momento que decidí ya no ser libre, digo, ya no ser contador, eh, por azares, o no, no fue por azares del destino, más bien por una decisión propia. Yo empecé a vender libros en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y ahí me fui conectando con otra gente que me sugiere ir a vender a la Lagunilla, fui a vender a la Lagunilla, después ahí me conecté con otras personas y empecé a vender ya en forma más formal, digamos, fija, en un lugar que era en la calle Independencia, en un lote baldío donde había otros compañeros ahí libreros, y ahí fue como fue naciendo esta idea de lo que ahora es la librería La Rueca de Gandhi, ¿no? Aquí en Jalapa, yo soy de Jalapa, y cuando ya decidí salir de la ciudad, pues dije, bueno, qué mejor que ir a Jalapa, poner una librería, y ya acá tenemos 33 años, vamos a cumplir este año. Pero bueno, algo que para mí siempre ha sido muy importante y que recalco mucho, yo creo que antes de ser librero soy lector. Entonces, en ese mundo de la lectura, pues yo he vivido desde pequeño, desde niño, entonces, con mis libros de texto y todo lo que implica el mundo de la lectura, ¿no? Curiosamente también en el Palacio de Minería iba a talleres ahí, entonces me formé de alguna manera también con estos maestros, con Javier Sicilia, Vicente Quirarte y con otras personas ahí que le daban, fui aprendiendo, digamos, todo lo acerca más de la lectura y sobre todo de la literatura, ¿no? En este caso. Y bueno, Sí, aquí ese fue no. como, Ujú. sí, perdón, No, no, sí, Sofía. adelante. Entonces ese fue como mi inicio, digamos, todo mi bagaje que fui adquiriendo. Aparte que, bueno, desde pequeño mi madre era comerciante, yo también fui comerciante, y entonces, bueno, me fui como acercando cada vez más a esto que es el libro, que bueno, que al final es un comercio. La venta del libro, pues eso requiere también una habilidad, ¿no? Como comerciante que tiene uno que tener. Sí, bueno, pues aquí obviamente lo que analizamos es cómo de alguna u otra manera en nuestro caminar vamos obteniendo una serie de recursos, de herramientas, de técnicas, donde potencializamos nuestras capacidades y nuestros deseos. Y bueno, la contabilidad seguramente debe de servirte para que entonces la contabilidad por lo menos esté funcional en la Eh, empresa, ¿no? Y en no, 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 ese no,
Fíjate que curiosamente yo, o sea, yo no llevo la propia contabilidad de aquí de la librería. La verdad soy muy malo para esa parte, entonces he tenido ciertos problemas a veces. La Ajá. parte, digamos, organizativa o administrativa o financiera, digamos. Pero bueno, afortunadamente he ido sorteando todo esto y he ido cambiando, porque si ya entramos acá en la parte de Jalapa, pues ya es otro capítulo, digamos. Pero bueno, en términos generales, el venir a Jalapa para mí fue una fortuna, porque curiosamente cuando llegué aquí a esta ciudad, lo que tú dijiste hace rato, Sofía, Jalapa es una ciudad de lectores. O sea, yo siempre he dicho, bueno, Jalapa, y siempre que me preguntan, oye, ¿qué quisieras tú en Jalapa? Que hubiera más librerías, que hubiera más, que se llenara más la ciudad de librerías. Entonces, parte del trabajo que hacemos nosotros es eso, acercar más la lectura, más los libros, pues a la gente. Sí, ahorita hablaremos de esta justo, ¿no? De este proyecto colectivo que hay, ¿no? Y en ese sentido, bueno, entiendo, a lo mejor no llevas la contabilidad, pero hay una estructura, ¿no? Dentro de tu pensamiento, ¿no? Al igual que, bueno, pues ahorita hablar con Olga, ¿no? Que proviene de una licenciatura en arquitectura, donde la espacialidad, ¿no? Tiene también un juego, ¿no? Yo lo que estoy pretendiendo es como jalar, ¿no? El por qué, ¿no? Están estas licenciaturas de origen que también nos forman y nos permiten oler y construir proyectos con una mente, con una organización y con una visibilidad, ¿no? Que permita ir hacia adelante, ¿no? Es decir, esto que nos cuentas, Eligio, es sumamente interesante como uno va viviendo, ¿no? Y en este caso, Olga, ¿no? A quien le pediría que ahora tome la palabra un poco para, eh, digamos, ir entendiendo cómo el espacio del libro, que al final de cuentas la arquitectura es la construcción espacial y que tiene contenidos, ¿no? Y que el libro es un espacio que, bueno, pues que tiene sus blancos, que tiene sus colores, que tiene sus brillos y su luminosidad, ¿no? Y que de alguna u otra manera este proceso disciplinario te lleva también a construir un proyecto que hoy diriges. Cuéntanos, Olga. Mira, yo tiene 25 años que inicié con este proyecto. De hecho, lo inicié con el compañero Héctor Leonel. Y él fue el que me invitó inicialmente a que lleváramos un proyecto en conjunto. Yo Uh -huh, estaba trabajando, haciendo algunas cuestiones de arquitectura, diseño, llevar lo que era levantamiento, construcciones. Luego empecé a hacer lo que eran concursos de obra. Después inclusive tuve con otro compañero un despacho donde hacíamos auditorías en todo el estado de Veracruz. Andábamos como nómadas y era muy divertido, muy, muy pesado, pero a la vez gratificante. Sin embargo, como desde niña siempre tuve el gusto por la lectura, este, no vengo de una familia que hayan sido lectores. Ellos, en mi casa lo que se leía mucho era el periódico, críticas, nos llegaba la suscripción del Reader's Digest. Algunos de mis primos compraban pues el Capulinita, el Memín Pingüín, algunas tías, Yolanda Vargas Dulce y cosas de esas, ¿no? Entonces, y mi abuelita pues tenía mucho de varios religiosos, la Biblia, y eso leía mucho, pero cositas así que no tienen mucho que ver con la cultura. Sin embargo, para mí eso fue un acercamiento que poco a poco me fue llevando por otros caminos, aunque hice una preparatoria en el área de exactas. Sin embargo, siempre mi tendencia más fue hacia el área humanística. Siempre me destaqué más en materias como filosofía, literatura, historia. Y la parte que me gusta mucho de la arquitectura es el arte. Me gusta la textura, me gusta el color, me gusta la cuestión espacial y todo lo que conlleva que tiene que ver el arte
con el libro. Por ejemplo, he tomado algunos cursos de encuadernación y me encanta el libro objeto, los grabados en el libro, la ilustración, luego yo también trabajo un poco del libro antiguo, pero lo que más me encanta es los grabados, eh, el cómo le ponen color, sobre todo al libro infantil, al libro de arte. Entonces, toda esa parte siempre me ha movido mucho y es de lo que a mí más me jala. Y voy también trabajando cuestiones técnicas en la librería, me encanta. Yo creo que la literatura fue lo primero que me jaló hacia el libro, pero me gusta todo lo que tiene que ver con el arte, con el coleccionismo de libro, el me encanta la encuadernación, los tipos de papeles de libro, ya ves que tienen diferentes grosores, diferentes pesos, ha ido cambiando conforme los años. Entonces, esta es una parte que a mí me resulta muy gratificante. Al principio traté de combinar lo que fue mi quehacer como arquitecto con la vendimia de libros, pero la verdad, a la larga tuve que por cuestiones familiares, elegir, ya no, era estar haciendo malabar y es, como dice la Biblia, quien dos amos, sirve, acaba quedando mal con uno o con los dos. Entonces, pues decanté por ser librera de tiempo completo y es algo que con sus altibajos creo que no me arrepiento en lo más mínimo. Es un aspecto más gratificante para mí porque la arquitectura es muy bonita, pero depende mucho de un cliente para el trabajo que puedes hacer, ya sea que trabajes, aquí en México lo que más hay trabajo es con gobierno y con gobierno pues es muy complicado porque tienes que tener contacto, porque a veces te ves obligado a hacer cosas con las que puedes no estar muy de acuerdo, ¿no? Para que realmente, pues, sea negocio. Entonces, creo que es más grato mi trabajo como librera y es más satisfactorio en el plano personal, aunque tal vez no tanto en el económico, pero no me quejo. Ahí estamos. Perfecto, pues sí, ahí es donde nos podemos ir dando cuenta cómo las personalidades de cada uno va haciendo que existan entonces toda esta diversidad de propuestas libreras para convocar a diferentes perfiles de lectores y además ustedes van haciendo una selección distinta de los textos y bueno, pues también el lector va entendiendo qué librería y cuál es ese trato, cuál es esa vinculación y la presencia del librero, pues es fundamental, Héctor, ¿no? Es decir, bueno, pues tú tienes de origen, eres psicólogo social, pero además de ser librero, eres editor de revistas que se le llaman también independiente y eres autor, es decir, estás en un campo, ¿no? Donde entrelazas, ¿no? Diversas funciones o diversos momentos actorales del mundo del libro y eso quizá te está permitiendo tener una visibilidad desde diferentes perspectivas, ¿no? Platícanos, Lionel, este encuentro con la letra, con el papel, con la promoción de contenidos y al mismo tiempo la difusión a través de tu librería. De hecho, es precisamente un ejercicio, una constelación de muchos sentidos. Sí parto de casi 3 décadas dedicándome a los libros, ¿no? Y siempre por el dato existencial de estar muy cerca de la lectura, ¿no? Claro que en un punto determinado el valor que tienen, no solo el valor estético de contenido, sino también este libro o estos libros podrían ayudarme a comprar algo, ¿no? Creo que es el principal elemento para una persona como yo
que se ha hecho con los años el librero es porque resuelven asuntos, sobre todo en la línea del libro, del cambio monetario. Ese es un punto innegable. Lo que pasa es que el objeto es una herramienta tan singular que se sigue escribiendo la historia del libro, se sigue, tú mismo has encontrado en tu campo de trabajo la multidisciplinaridad respecto al objeto como tal. No es solo una mercancía, es un vehículo de sentidos, de un receptáculo de inquietudes. Y si pensamos en Emily Dickinson, que no publicó libros, pero tenía un afán de hacer álbumes de plantas, flores, y con su puño y letra las ponía, las clasificaba. Ella era una creadora de un universo muy doméstico, sin publicar libros, y lo que publicó fue anónimo. Entonces podemos vivir en un mundo de posteridades que no tuvieron un vínculo con la autoría, pero que ahora lo reconocemos como autores. Entonces, los libros son hasta eso, son recuperación de biografías perdidas, son, en fin, ¿no? Nos pasaremos un ratote. Lo que sí es que quiero señalar es que sigue siendo, a pesar del paso a otros dispositivos de lectura, ¿no? Y a pesar de lo difícil que es allegarse libros nuevos, por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana, sigue siendo un objeto que asombra a la gente, que es compañía, presencia, reto y también es una cita pospuesta, ¿no? No estamos obligados a leer el libro que compramos hoy en la mañana, ¿no? Eso creo yo que nos resignifica como seres humanos, con tiempos, con posibilidades del encuentro real, y que para mí entonces como librero es como yo, como lector, como autor y como difusor del libro, como promotor de la lectura, es porque cuando entramos a ello es bastante sensible, emotivo. No es frío, no es solo un intercambio de objetos, es compartir cosmovisiones, intereses muy personales. Y entonces creo yo, ya lo han escrito por ahí, que la singularidad de los libros es que si son parte de un proceso civilizatorio, que puede ser cuestionado, son verdaderas compañías que dan vida, ¿no? Y que están vivas también, ¿no? El lenguaje que está escrito ahí es un lenguaje vivo, ¿no? Creo yo. Y yo creo que aquí has dicho algo muy interesante, Héctor, que habría que profundizar un poco, ¿no? Es decir, em, está el libro que tiene un contenido, pero el valor que tiene el librero y la librería es a donde está presente una persona que tiene, digamos, puede ser el amor por el libro, por la lectura o por el contenido, permite justo que quien entra a una librería en búsqueda de algo encuentre, si no exactamente el libro que quiere, el contenido que desea. Por lo tanto, estas librerías que no son venta de mercancías, sino venta de contenidos, hacen que el lector, ¿no? Tenga una vinculación distinta con el libro. ¿Tú qué opinas, Héctor? Sí, de hecho, a mí me sigue sorprendiendo y es muy grato cuando me toca atender a mí, mi espacio de libros. Si observas a la gente, sus miradas, cómo tocan los libros, con delicadeza, con una mirada, yo me arriesgo a hacer una analogía, como cuando ves a un bebé, como su movimiento autónomo de manitas y piecitos, y tu mirada como adulto o joven, pues, es de algo que hay que tocar con mucho cuidado, porque es una empatía, un entendimiento y puede ser hasta amoroso, pues. Y el libro, yo he percibido que quien lo mira es como un encuentro amoroso. No quiero exagerarlo, pero sí quiero ver la capacidad de empatizar con el lector, esa ternura, ese asombro,
ese anhelo. Y qué grato es cuando este libro me interesa, ¿no? Eh, y por supuesto que también tenemos ya por años de experiencia, a veces que no interrumpir ese encuentro del lector con el libro, ¿no? Hay gente tímida, reservada, hay gente que no necesita esa interrupción del tercero. Fíjate nada más, en verdad es una empatía del apego que se pueda tener a los libros, ¿no? Entonces esos encuentros deben ser muy íntimos, aunque estemos rodeados de miles de libros y con gente alrededor. Ese encuentro, la mirada, la posición, las manos, lo que tocan, y después el diálogo, cuando se da, es una maravilla. Entonces los libros son, yo digo que son irradiaciones de apegos, de encuentros y de invitaciones precisamente a la conversación. Y conversar es un aliciente de las librerías. Yo creo, termino aquí, si el librero o la librera no es lectora y si no quiere conversar, entonces se ha de aburrir y ha de generar, creo yo, un carácter muy autoritario y muy enojón. Y bueno, mis respetos si solo se dedican a administrar, ¿no? Y a tener un personal, ¿no? Digo, es necesario, pues. Pero el librero sí debe ser un lector, debe ser una persona muy sensible, creo yo. Sí, coincido plenamente contigo y por eso el valor de las llamadas librerías independientes. Eligio, ¿no? Tú has tenido una trayectoria, ¿no? En diferentes lugares, con diferentes perspectivas, donde te has nutrido, donde te has, digamos, has tenido que interactuar con diferentes perfiles, lectores, y hoy por hoy tener dos librerías, bueno, pues te llevan también darle énfasis distintos a cada una de ellas, ¿no? Es decir, tienes por un lado esta librería, ¿no? Que busca el libro antiguo y el usado, y por el otro lado, pues el libro infantil y juvenil. Entonces, son estructuras espacialidades distintas y ambiente distinto donde, pues, las personas que llegan a entrar, los libreros, los lectores que están empezando, pues requieren de un trato muy particular, ¿no? Y diferente a las ferias o diferente a grandes librerías. Cuéntanos digamos, esta sensación que tienes a lo largo de tu trayectoria, y que permite entender el valor de estas librerías y de esta pluralidad, ¿no? Donde no se trata de tener grandes espacios, sino espacios claramente identificados, o por lo menos es mi opinión. Sí, bueno. Sí, te escuchamos, Eligio. Ok. Bueno, retomando un poco lo que dice Leonel con respecto a este encuentro, yo creo que es parte de lo que nosotros vivenciamos todos los días, este maravilloso encuentro que se da entre los lectores y los libros, y como a veces nosotros tenemos que intervenir o no intervenir, como dicen, ser o no ser. Curiosamente, ahorita que estaba yo, antes de iniciar con ustedes, estaba yo observando a un lado de aquí a dos personas, comparando, viendo libros y cada uno tomando sus bonches de libros, haciendo sus lecturas, buscando los títulos ahí. Y quería yo como intervenir, pero bueno, estoy en otro momento. Yo creo que ese contacto que nosotros hemos tenido, los que nos gustan los libros, ese acercamiento que ya hemos tenido, pues nos da ese, digamos, ese feeling, ese gusto por que los otros lo tengan también. Voy a platicar una experiencia que tuve. Hace poco tú dices el espacio de la librería y las ferias, pero bueno, al final yo me muevo quizás como me siento a veces más libre en las ferias o en el contacto con la gente, no sé, lo siento como más informal a veces. Pero bueno, tuve una experiencia de una persona que, curiosamente lo que decía Leonel, me estaba remitiendo a esta persona que yo, sin ver físicamente, o sea, de frente, verla de frente, y yo la estaba viendo de espaldas, pero todos sus gestos, todos los movimientos que él hacía, era de gozo, de gusto. Y después dijo, encontré el libro que andaba buscando, pero yo lo estaba viendo de espaldas y cuando él dijo, yo ya como que de alguna forma ya sabía
Y ya me acerqué y me dijo, no, es que este libro lo he buscado por mucho tiempo. No sabe la idea. O sea, lo que dice es esos encuentros que de repente no sabemos por qué se dan, ¿no? Yo a veces les digo aquí, por ejemplo, en la librería viene la gente y me dice, oye, vine el otro día y tienes un libro aquí. Y lo busco, ya no está. Y bueno, lo busco, lo tratamos de encontrar. Y resulta que el libro ya se vendió. Estamos hablando de los libros usados. Los libros usados, no sabe, por eso viene el nombre de las librerías de ocasión. Cuando hablamos de libro, yo no entendía, pero es libro de ocasión, es que ocasionalmente va a estar otra vez. No va a estar, es difícil que vuelvas a repetir a veces un título, digamos. Entonces, yo lo que a veces como que mi experiencia me dice por ahí, o yo le digo, es que mira, cuando tú vengas, tú generas como una energía con ese libro, digamos, ¿no? Entonces, como que si le dejas ahí, como si le pones, le prendieras un poquito, ¿no? Entonces llega otra persona y no sé por qué hacer, bueno, lo toma y se lo lleva. Digo, entonces mejor, pues déjamelo, tráemelo acá a la caja y dime que no traes dinero, que te lo aparte y vienes otro día. Entonces, esto se da muy, muy frecuente, digamos, esta situación de que de repente tú ves que alguien, ese libro se está moviendo mucho y de repente viene, pues, alguien llega y se lo lleva, ¿no? Entonces, todas estas experiencias de que tenemos nosotros con los libros, o cuando cambias el libro de lugar, digamos, también, ¿no? A veces tú dices, no, vamos a cambiar ya los libros porque vemos que no se mueven muy bien de este lado, los cambiamos y llega gente y te dice, oiga, es que yo había visto el libro acá, no está el libro. Entonces, bueno, ya lo tenemos de este lado. Entonces, a ver, hacer estos cambios también, eso provoca a la gente también. A que a veces estamos en esta inercia de que, bueno, las cosas siempre van a estar ahí, pero no, no es cierto, ¿no? Entonces también modificar, cambiar. Y claro, el olfato de nosotros los libros tiene que ver también con que de repente, bueno, ahorita me estoy acordando de que yo de repente me doy cuenta que tengo libros que no se mueven y tengo que hacer algo porque estos libros se muevan. O sea, yo no puedo tener aquí que los libros se apolillen, que se llenen de polvo. Entonces tengo que buscar la manera de cómo estos libros van a llegar a alguien, ¿no? Y entonces hago eso, es lo que hacemos, remates, buscamos que se oferten el libro, hacemos promociones, ¿no? Entonces, toda esa parte, bueno, que tenemos para que nosotros, estos libros al final se muevan, ¿no? Esta mercancía o este libro, pues tenga su lector. Claro, llega a las manos, ¿no? Que finalmente Claro, la está llegando, ¿no? Es que el libro al final de cuentas es uno a uno, ¿no? Es decir, estas ventas masivas de títulos finalmente pues no son realmente la realidad, ¿no? Es decir, siempre hay pequeños nichos, ¿no? Que están ahí presentes. Bueno, les leo que dice Olimpia García, que qué interesantes sus experiencias en la formación librera por diversas razones tan muy ricas, ¿no? Jorge González González les manda un saludo. gracias. Pues también aquí nos está viendo Katy Maurer, Carolina, y bueno, pues les agradezco a todos los que están aquí y bueno, pues esperamos, ¿no? Sus comentarios, ¿no? Porque al final de cuentas quizá nos puedan compartir alguna experiencia que consideren bella, ¿no? En este sentido, bueno, bella o no bella, ¿no? A lo mejor desagradable también pudiera ser, ¿no? Y bueno, pues en ese mismo tenor, ¿no? Es decir, la obtención de un objeto, ¿no? De pronto pasa, ¿no? Olga, ¿no? Que finalmente el libro es un objeto como una posesión de algo, que no solamente es el contenido en sí, sino como una especie como de premio, ¿no? Como de encuentro con algo que quizá, como bien lo dijo Héctor hace un rato, ¿no? No necesariamente lo voy a leer de manera inmediata, pero ya lo tengo conmigo, ¿no? Ese tener, ¿no? Es como parte de ese espacio que va uno construyendo, ese librero de libros que muchos no los leemos todos, lo sabemos, ¿no? Nos gusta tenerlos, pero no necesariamente está, ¿cómo se llama? Está como para leerse, ¿no? Y luego hay veces que los tomamos, los abrimos, los olemos, encontramos un párrafo y los volvemos otra vez a cerrar.
¿Cómo has visto este tema, Olga, de la gente que entra a tu librería y lo que anda buscando es algo que va mucho más allá de la mera lectura y que su lectura está en otro lado, por lo menos está en su deseo? Cuéntanos. Bueno, ciertamente mucha gente que entra a la librería no siempre entra por que quiera leer un libro. A veces entra, sobre todo con el libro antiguo, muchos entran por la nostalgia. Por ejemplo, hay muchos que dicen, es que mi abuelita tenía el libro de Rosas de la Infancia, y yo lo quiero porque ese me lo leía mi abuelita, o a veces es el recuerdo de que es que yo cuando era joven, mi primer novio me regaló un libro de Amado Nervo, y yo quiero un libro de Amado Nervo porque quiero recordar sus palabras, porque me traen otras evocaciones. Yo creo que el libro, aparte de la cuestión de la lectura en sí, también tiene muchos otros valores, tiene la cuestión del olfato, la cuestión del tacto. Recuerdo que hay una colección que es sobre arquitectos, que a mí me gustaba mucho porque eran libros que yo decía que eran libros objeto, eran una obra de arte en sí, que tenía textura, tenían relieves, había de Teodoro González de León, había de Barragán, y eran unos libros tan bonitos. O sea, yo no pude desafortunadamente comprar todos porque eran bastante caros, pero ese libro, más allá de leerlo, era un gozo tocarlo, ver el tipo de papel, la calidad que tenía, y luego he tenido, por ejemplo, clientes chiquitos, les digo yo, niños, que no saben leer, pero ellos quieren un libro, y les dice sus papás: "Güey, ¿para qué quieres un libro si no lees?". Dice: "Es que yo lo quiero jugar con él, quiero tocarlo". Y quieres verlo, quieres hasta olerlo, no sé, tiene, involucras muchos sentidos con el libro, de los recuerdos, involucras, por ejemplo, me han dicho personas que les gustan los libros de cocina y no les gusta cocinar. Dice: "Es que a mí me gusta ver lo que cocinan, me imagino los sabores cuando leo la receta y digo, ah, esto debe de saber así, ya sabes". Y luego a veces no tengo tiempo de cocinar y no los cocino, pero me gusta ver la receta, ver la foto, hasta siento que huelo a lo mejor el panquecito de naranja, ¿no? Y tal vez dice, nunca voy a hacer ninguna receta, o de 100 recetas que trae el libro hago una, pero el libro es otra cosa, es algo que sí te da información, te puede ayudar a aumentar el vocabulario, te puede dar información, te puede dar miles de cosas, pero también te da una vivencia, una vivencia que puede ser táctil, puede ser olfativa. En el libro viejo ha habido ocasiones que hay libro que huele a tabaco. Y yo no fumo, nunca he fumado, espero nunca fumar, sin embargo sí me gusta el olor a tabaco. Y luego huele bonito, huele a chocolate, no sé cómo, pero a veces huele a chocolate. Sí, bueno, ahí Eligio, ¿no? Pudiese abonar, ¿no? En estas dos experiencias, ¿no? Por un lado, el libro viejo, que al final de cuentas también se vuelve un libro de colección, un libro para obtener, ¿no? Y también por el otro lado, esta librería infantil y juvenil, donde los chicos entran, pues simplemente porque quieren jugar, ¿no? Y creo que, bueno, antes te diría yo que aquí Jorge González González escribió diciendo, para que abonemos en la plática, que el libro de ocasión es una herramienta invaluable para quien no puede acceder al libro nuevo. Recuerdo cómo me impactó el poder adquirir con mis propios medios cuando tenía unos 16 años el libro de Glinka de Química General,
de editorial Mir Moscú, comprado en la Rueca de Gandhi en su primera ubicación en Úrsulo Galván. Fue una herramienta fundamental que no hubiera podido adquirir en otro lado y por el costo que lo adquirí en ese entonces, ¿no? Entonces también es muy importante. Agradezco también a Lázaro Cruz Salinas, que les manda también saludos, y a Marisa Isuncia, que nos está siguiendo en estos momentos. Entonces, bueno, pues aquí se están colocando unas piezas, dejemos pasar, Eligio, ya que pasó el chillido, ¿no? Aquí están sucediendo cosas que me parece importante que retomemos, ¿no? ¿Qué pasa con esa vivencia? Y además estos contrastes, ¿no? El libro antiguo y de uso, ¿no? Y de doble uso, o de triple uso, o quién sabe qué, que me parece maravilloso, o que le llamemos de ocasión, y el acercamiento de los niños a la lectura. Sí, mira, bueno, en mi caso, como yo empecé con libros de uso, libros de ocasión, bueno, yo he tenido muchas diversidad de libros y bueno, parte de esto han sido los libros infantiles, aparte tengo 3 hijas, ¿no? Entonces ahorita estaba recordando el primer libro que le di, no era para mi hija, curiosamente el libro, era para mi pareja, mi esposa, y era un libro con imágenes de niño, entonces era como para darle masaje al bebé, pero era con una pelota y entonces, pero el libro lo tomó mi hija, o sea, lo secuestró y ella lo agarró porque tenía imágenes de bebés. Y entonces ella empezó a abrirlo, a tocarlo, a romperlo, a morderlo, a chuparlo. Entonces ahí me di cuenta de cómo si uno deja que los niños hagan esto, digamos, acercarse al libro y no decirles, no, el libro no se toca, el libro es aquí, que tienes que ponerle un altar, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces cuando vienen los papás y les dicen eso, yo de repente me molesto, me encabrono, ahora sí, como se dijera, y a veces trato de dirigirme más al niño, ¿no? Porque normalmente cuando entran, normalmente no siempre, pero los papás le dicen a los niños, los libros no se tocan. Y yo digo entre mí, sí, los libros sí se tocan, simplemente hay que enseñarles a los niños cómo se toca, cómo se agarran los libros. Entonces a veces les digo a los papás, mire, cómprenles un libro usado, déjenlo que lo maltrate, déjenlo que lo rompa, dejen que lo haga papilla, digamos. Pero poco a poco el niño, ustedes les van dando libros, les van llevando libros, él va entendiendo todo esto que es el libro y lo va a ir tomando de otra manera y lo va a ir disfrutando, digamos. Entonces, en mi experiencia con mis hijas ha sido así. Yo tengo una imagen que curiosamente mi hija mayor me hizo de una foto que tenemos donde ella está acostada en mi pecho y ella está tomando un libro, ella todavía no sabía leer, pero ella ya está leyendo ahí, digamos, ¿no? Y ese acto de abrir el libro, eso es lo maravilloso, digamos, ¿no? Que los niños van familiarizándose y acercándose al libro y perdiéndole, digamos, pues toda esta solemnidad, ¿no? Que a veces muchos de la gente adulta hacemos, ¿no? Yo una vez fui a una biblioteca y me llamó la atención porque todos los libros estaban en vitrinas, en una biblioteca de una escuela, de una universidad o preparatoria. Y yo lo primero que así como que quería sugerir es que los libros los sacaron de ahí. O sea, ¿cómo tenerlos en vitrinas? O sea, ¿para qué, no? Entonces, yo creo que las librerías de viejo, de usado, nos dan esa posibilidad. Es más, ahora tenemos el libro nuevo, pero el libro viene plastificado, ¿no? Que vemos en ciertas librerías, digamos, donde tienen bastantes ejemplares. El primer ejemplar lo abre para que la gente lo pueda abrir, lo pueda ver, lo pueda tocar, lo pueda palpar, pueda ver su contenido, digamos, y enamorarse del libro, ¿no? Entonces, el libro usado, no hay ese problema porque ahí está, ya está mal, digamos, usado, está un poco maltratado y entonces la gente lo puede abrir con toda la tranquilidad y sentarse, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos también? ¿Qué tenemos que hacer los libreros? Son ponerle las condiciones a la gente, digamos. Yo en mi caso, desde que inicié aquí en Jalapa, empecé a poner sillas y banquitos. Y entonces eso ha permitido que la gente pase más tiempo en la librería también, ¿no? Entonces, darle también esa comodidad al lector, al cliente, ¿no? Que tenga y ahora, bueno, tenemos cafetería, donde la gente puede estar,
en la sala, digo, en el área infantil, puse unos tapetes, puse unos cojines para que los niños estén acostados, estén sentados, y todo esto que hace que uno se sienta cómodo también, ¿no? En el espacio. Sí, bueno, pues Héctor, para seguir platicando contigo y un poco tratando de hilar, ¿no? Esto que Eligio nos acaba de compartir, ¿no? Cómo cada libro detrás de su autor y de su edición tiene toda una historia. De pronto llega a la librería y ocupa un lugar, o a las librerías y ocupa múltiples lugares, ¿no? En ferias, presentaciones, y de pronto se empieza a mover, ¿no? En el mundo. De pronto, pues alguien lo compra, lo mete a su librero y luego empieza a tener otra historia, ¿no? Y esa historia que le da a quien lo lee, y siempre he pensado, ¿no? Que es el libro usado, es el libro antiguo, es el libro de ocasión. Cuando uno lo tiene en sus manos, piensa en la historia que tiene, ¿no? Su lectura, ya no su escritura o su edición, sino su lectura, porque de pronto huele a ese viejo que puede ser a tabaco, porque a lo mejor el que lo tenía, ¿no? Fumaba mucho, a lo mejor también, y se le fue impregnando ciertos olores, pero también los subrayados, ¿no? Es decir, de pronto los libros tienen su historia y tienen su propia personalidad, ya no nada más el libro en general, sino el ejemplar en sí. ¿Cómo harías eso, no? Es decir, a mí siempre he pensado así como, qué bello ha de ser, ¿no? Sí, de hecho, hace mucho sentido si nos vamos por la vertiente de los libros usados, antiguos, de colección, porque a mí me llama mucho la atención que tengan todavía mucha pertinencia en el gusto de la gente, porque el nuevo tiene toda una hechura de mercado que los hace apetecibles, por supuesto, ¿no? Tener la última novela editorial, de las sagas que después son series de éxito en los portales de Internet, ¿no? Y de repente tener una primera edición autografiada posiblemente por el autor con dedicatoria, a lo mejor hasta un retrato ahí en medio, verdad, ahí está la otra cualidad, ¿no? Del libro que ha pasado por décadas. Es gratísimo saber que tuvo un primero, un segundo, un tercero, y a nosotros nos toca el octavo lector posiblemente, ¿no? Ahí a mí no hay querido ser impertinente, pero ojalá y sean libros leídos, ¿no? De hecho, hay una biblioteca, no recuerdo ahorita si es esta librería, si es Héctor Abad Faciolince, que tiene una librería que se llama así, libros leídos, no libros usados, no libros nuevos, antiguos, y me gusta mucho. De hecho, yo quisiera perfilarme así, vendo libros leídos. ¿Y por qué? Porque ahí está el subrayadito, la dedicatoria, la hoja doblada, un boleto del metro de hace 30 años insertado. Alguien estaba haciendo pautas entre lectura y lectura. A mí me gusta mucho esa denominación, libros leídos, pase usted, ¿no? Tú serás otra lectora, otro lector. Yo, y no lo toqué hace ratito, me hice librero en los tianguis, en la calle, en los callejones, en los suelos universitarios, después ya con el plan del local en un punto histórico, del centro histórico de la ciudad, y después en red, ¿no? Ahora es una modalidad necesaria, lo cual regresa al tema de que el oficio librero no tiene horario de entrada ni de salida, ¿no? El domingo estás pensando en limpiar algunos libros y hacer la ficha bibliográfica y ofertarlos, ¿no? En la madrugada estás, la mañana del lunes tienes que entregarlo, ¿no? O en chat acerca de, por supuesto que hay que poner un régimen de vida de hasta las 10 comienzo, ¿no? De la mañana, que ya tengas por ahí varios mensajes. Es un oficio, yendo al tema de libros y quienes se dedican a ello, muy singular, ¿eh? Muy de aperturas. Yo admito y admiro a aquel que diga, yo tengo bien hecha mi horario de salida y de entrada. Y a tal hora ya no toco ni respondo ni me asomo. Y yo tengo mi autosalario, eso es importante. Yo sé que así como pago en la quincena de mi empleado, yo me pago a mí mismo, ¿no?
Esas modalidades son serias y ciertas, ¿no? Lo que sí es que en el caso del libro, pues se rompen muchas acuerdos de lo laboral, ¿no? Formal o informal incluso, pero sí hay que decirlo, el libro tiene un pie en la informalidad, pero total, ¿no? O casi los dos, ¿no? Decirlo así, ¿no? Yo creo que eh, ante el nuevo, que tiene ahora se usa mucho la expresión, su propia narrativa, ¿no? El usado, el antiguo, pues es más diversa, es más transhistórica, intergeneracional. Y a mí me maravilla porque, si bien no vamos a revisar ahorita, pero recuerdo lecturas por ahí, y no voy a decir qué autor, ¿verdad? Pero lo respeto. Le chocaba entrar a las librerías de uso porque se lea con mucho polvo entre los dedos, ¿no? No le gustaba. Bueno, ok. Y hay que decirlo, hay gente que no les gusta el libro de uso, no va a las ferias de libros de uso. Hay gente que incluso dice, yo no compro ahí, ¿no? Yo voy a la librería. Bien, esto es tan diverso también con las posibilidades hay de líneas estilísticas, de historias. El consumidor es otra cosa. Nosotros, a lo mejor como lectores consumidores, nos maravillan las ferias de libro, cuando vas a la ciudad del metro y ves libros, o en nuestro caso, cómo nos proveemos de libros cuando voy a un barrio y hay un garage con su letrero, vente al garage y tienen libritos, ¿no? O sea, por eso es que quisiera ir redondear, es tan inagotable el ritmo de vida que te marca dedicarte a los libros, y para mí es altamente significativo, ya por los años que tengo, más que la cantidad, la calidad de objetos que han pasado, subrayados, con dedicatorias, de autores significativos, interesantes, sean dentistas, o de mi amado José Agustín, que tuve la primera edición de Mested, que fueron 500 ejemplares nada más. Imagínate, de 500 yo tenía uno. Lo vendí, por supuesto, es súper económico, que grato, se me hizo muy grato porque ahí también es cuestionable, no tiene por qué valer 50,000 pesos, pero puede valerlo, pues, si habrá alguien que diga, va, porque todo lo que se le agrega, ¿no? A un objeto como estos. Y no te voy a contar a quién estaba dedicado el libro de José Agustín, pero sí era de un escritor de la otra vertiente que Margot Glantz definió como onda y escritura, pues se le está dedicando José Agustín a un cuate de la escritura. Entonces yo creo que José Agustín tenía gestos así como simpáticos hasta con los cuates que eran los llamados al canon, ¿no? Y se me hace muy simpática esa anécdota. No, híjole, yo creo que Olga y también Eligio podrían contar mucho sobre estos agregados que vuelven, le dan una parte mística al objeto, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, pues a mí se me ha ido el tiempo como agua, ya vamos una hora y no hemos llegado al punto de la organización en la que ustedes están presentes. La verdad es que se me ha ido como agua, ¿no? No me había dado cuenta que ya llevamos una hora, eso quiere decir que ha estado pues muy rica, ¿no? Para mí, ¿no? Lo que también para los que nos están escuchando, ¿no? Este asunto de que hay muchas hojas, ¿no? En esta historia sobre el quehacer del librero, ¿no? Estas condiciones en las que se van encontrando y lo que cada uno va analizando, ¿no? Entonces, bueno, pues Olga, a mí me gustaría que empezáramos a hablar de este espacio, ¿no? Que yo te diría, no hay soledad en la librería, ¿no? Siempre está esta posibilidad de interactuar con el lector. Hay muchos cómplices que nos acompañan, hay gente que nos soporta en esta aventura, ¿no? Pero también los pares, ¿no? Los pares que nos permiten justo interactuar, conversar y construir proyectos colectivos, como es esta organización o esta cooperativa o esta comunidad que ustedes han formado. Si me pudieras platicar de ella si no, porque creo que ahorita seguiríamos hablando de varios temas que a mí me quedaron aquí en el punto y bueno, pues agradeceré igual a quienes nos están siguiendo si tienen algo que comentar. Adelante, Olga, por favor. Mira, creo
el principal que nos hizo reunirnos, en primer lugar, fue la promoción del libro y de la lectura, pero también creo que tiene la vertiente de una de convivir con los compañeros en un espacio donde hay el librero que está comenzando, hay el librero que tiene ya una larga trayectoria y también el apoyo a nuestros propios espacios, porque como sabemos, en México no hay mucho a los proyectos, contamos con financiamiento, no contamos a veces con créditos para mejorar, como para meter nuevos sellos, o sea, es una lucha solitaria y nosotros decidimos hacerla grupal, donde, donde todos eh, convergemos en querer persistir como libreros, querer acercar el libro a la gente que a veces le cuesta mucho entrar a una librería, porque hay gente que piensa que si entras a una librería puedes tener la obligación de comprar, que si tocas un libro te van a regañar, o que X y Y prejuicio que pueden tener, o a veces no tanto, porque hay librerías donde efectivamente actúan así, ¿no? Entonces, el hecho de buscar espacios donde pueda la gente tener un acercamiento al libro, donde aparte lo aderezamos con actividades culturales, con actividades musicales, y donde la gente puede ir, sentarse, estarse 10 minutos si le gusta, salirse, regresar al rato. Este, Hay algo muy curioso en las ferias que organizamos. Por un lado están las ferias que hacemos 2 veces al año, donde ya la gente nos está, desde un mes o dos antes, empieza a decir, oye, ¿sí va a haber feria este año? Y ya le decimos, no, ya estamos en la organización, ténganos paciencia, ahí va. Y donde ya a veces los mismos compañeros nos empiezan a hablar a los organizadores, oigan, ¿ya para qué día es? ¿O cómo nos vamos a organizar? ¿Cuándo nos vamos a reunir para ver detalles? ¿Cuándo vamos a montar? Miles de cosas que surgen, ¿no? Y también la riqueza de la convivencia con tus iguales. Hay compañeros por el mismo trabajo, a veces solo convives con ellos casi en esas ferias. Sí, ocasionalmente te escribes con ellos, te los encuentras, pero una convivencia más real eh, es en esos espacios que vamos haciendo colectivamente y creo que es muy rico para todos, tanto en lo económico como en lo, este, pues en lo divertido, en lo lúdico que llega a ser. Puede ser muy cansado también, pero creo que la energía no nos alcanza para estar ahí con todo el ánimo todos los días que duren los eventos que hacemos. Y aparte a veces van saliendo otros eventos donde pues es más pequeños, donde se da oportunidad pues de ir a otras ciudades. Y pues también estamos abiertos a todo lo que no nos cerramos. Pues sí, creo yo que, digamos, el dar visibilidad fuera de las paredes que hay, de los muros, digo, perdón, de las librerías, ¿no? Entonces es como hacerse visible, pero además en conjunto y hacerlo una cuestión mucho más dinámica. En ese sentido, Eligio, me parece que es como importante, ¿no? Recuperar y saberse que no está uno solo, sino que además hay una complicidad enorme entre ustedes para poder generar esta feria, pero que además los muestra como solidarios entre ustedes, y no rivales, sino que son compañeros, que son cómplices de este proyecto, ¿no?
Sí, bueno, esta iniciativa que ya tiene pues, varios años, sí, eh, pues nace de esta inquietud, ya lo dijo Olga, por una parte es ir formando nuevos lectores, ir acercando a otros públicos los libros. A veces hay gente que nos dice, no, es que yo no puedo, no tengo tiempo para ir a la librería y bueno, me topo con ustedes aquí al paso y bueno, es mi oportunidad para comprar libros. Pero también tiene que ver con esta parte de las librerías, cómo supervivimos, cómo seguimos sobreviviendo a pesar de estas situaciones y entonces el organizarnos e ir con la autoridad, también ir gestionando espacios, buscando otros espacios, que eso no lo hemos ganado pues también a mucho pulso pues, a encuentros, a dificultades que hemos tenido con la autoridad, pero también nos ha ayudado para aprender a gestionar, a negociar también, saber en qué momento podemos tocar la puerta con la autoridad, cómo podemos acercarnos. Y esto, bueno, ha sido un aprendizaje porque ya no es el ser librero y el administrar tu librería, sino ahora tienes que gestionar, pero no nada más es la parte con el municipio, con la autoridad en este caso, también está toda la parte que implica organizar una feria, buscar a los artistas, buscar a los músicos, buscar a los escritores, que es la parte que Leonel hace, digamos, y qué perfil le vamos dando a esta feria, ¿no? Es cada año, cada feria, pues son dos ferias que hacemos, están enfocadas a diversos autores. El año pasado fue escritores veracruzanos, esta que viene va a estar dedicado a Villoro, entonces, y así vamos trabajando con tiempo, pues, y eso también nos permite a nosotros, pues, como libreros, refrescarnos, ¿no? Otra vez estos espacios de encuentros con, tanto con los lectores, porque a pesar de que Jalapa es una ciudad, digamos, que nos conocemos, pero bueno, volvernos a encontrar en otro espacio, encontrar nuevos lectores, eso pues nos da brío, nos da ánimos, yo voy con gusto a estas ferias porque, bueno, somos parte de la organización, de las propuestas originales. No sé si, más bien se fue, ¿verdad? Se desconectó. Eh, si me escuchan, me fui un ratito, creo que me fui yo un ratito y ahora también se fue Eligio, pero bueno, creo que es interesante ver cómo esta propuesta, bueno, pues lleva conversatorios, presentaciones de libro, actividades culturales, es un espacio rico, es un espacio de convivencia, ¿no? Que eso es parte de lo interesante de estos eventos. Y bueno, estaba yo compartiendo para que el público viera, ¿no? Este sitio y este espacio dentro del Facebook, donde ustedes puedan tener esta posibilidad, ¿no? De comunicar, ¿no? Y ahí fuimos viendo el programa día tras día y cómo en cada uno, bueno, pues se presentaban cosas distintas, ¿no? Eligio, me fui yo y luego te fuiste tú y bueno, aquí estamos entrando y saliendo Sí, con esto de las tecnologías. Y bueno, pues nada más para tratar de un poquito de retomar el tema. Camilo Ayala les manda muchos saludos desde CEU, desde la UNAM. Y Olimpia también hace comentario de que en estos tiempos en los que la tecnología ha irrumpido de forma tan impactante en todos los aspectos cotidianos, ¿qué le sugieren a los jóvenes de la necesidad lectora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, digamos, a lo mejor puedo empezar a abrir esa plática en relación a lo que estábamos platicando de estos espacios presenciales donde, bueno, pues un poco se trata de ir eh,
generando, ¿no? Un impacto, ¿no? En color, en vida, a través de todos los sentidos, ¿no? Porque la presencialidad, por supuesto, que ayuda, ¿no? A que esta promoción de la lectura. Yo no sé hasta dónde, y ahí, bueno, pues no sé, cualquiera de los tres que quiera mencionar sobre este terreno de los jóvenes, ¿no? Presentes y cómo estamos logrando incidir en que los chavos tienen una apertura, ¿no? De muchos recursos, tanto de lo digital como de lo presencial, y cómo está funcionando. No sé si alguno de ustedes quiera tomar la palabra al respecto de este tema que nos maneja Olimpia. ¿Quién dice yo? Sí, pues yo quisiera comentar nada más esta parte. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo con la experiencia del libro usado, libro antiguo, de repente veo cuando vienen los jóvenes acá, en el oler el libro es otra cosa, digamos, por un lado, ¿no? Y por el otro lado también escucho que se cansan mucho de leer en lo digital, digamos, ¿no? Entonces, regresar al libro, pues eso es lo que nosotros tratamos de buscar. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la dificultad a veces o la posibilidad, ¿no? De cómo podemos acercar a los jóvenes los libros y eso quiere también estar escuchando qué están leyendo ellos, qué están buscando, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando esos canales o esos libros, esas lecturas para ellos y bueno, presentárselos, hablar, platicar y también nosotros saber y leer esto de repente, ¿no? Entonces, para saber qué están ellos leyendo, ¿no? Y cómo entendemos sus mundos también. Entonces, porque a veces queremos recomendar libros, pero son libros que para ellos en cierto momento de alguna manera no les dicen nada, supuestamente. Sabemos que sí, pero bueno, de entrada no. Entonces ellos buscan algo como más cercano, digámoslo así. Entonces, bueno, hay estas lecturas, estos libros, y eso, bueno, implica que nosotros como libreros también tenemos que irnos profesionalizándose cada vez más, ir acercándonos a otras editoriales. Por eso yo estoy creando otro espacio, digamos, y buscando, digamos, otros nichos de mercado. En este caso, pues son los jóvenes y los niños, pues, con este espacio que me ha ido funcionando. Y así es, ¿no? Poco a poco nosotros también los libreros debemos entender que, bueno, ahora es lo visual también que impera, entonces hay que buscar novela gráfica, pues, buscar estos libros con más ilustración, que poco a poco, y ahí van a ir llegando, poco a poco ellos también a la lectura, ¿no? Entonces son trabajos que tenemos que ir haciéndolo, no nada más nosotros los libreros, sino todos los involucrados en este mundo del libro, ¿no? Claro, claro, en una feria, en un conglomerado, tanto del espacio librero como de las ferias donde ustedes convergen, pues están presentes muchos otros actores del mundo del libro, ¿no? Y con una gran diversidad de contenidos, Héctor, en este terreno de la poesía, cómo hacer, ¿no? Para trasladar ese amor por la lectura o por la escucha de la poesía y acercar también a los jóvenes, no solamente a los amantes de la poesía, sino tratar de trasladarlo, ¿no? A las nuevas generaciones y que no lo sientan algo ajeno, sino algo propio, ¿no, Héctor? Sí, de hecho, un paréntesis, me estaba marcando el celular una pila muy baja, pero en serio concreto, creo que hacemos alianza con animadores de la lectura, promotores de la lectura, con autores jóvenes, con hablar de libros, con los chicos, las chicas, uno mismo como lector, animador de la lectura en los espacios de donde estamos trabajando. Algún tiempo armamos un blog o hacemos fanzines o colaboramos en reseñas en la red. Es decir, siempre estamos hablando de la lectura, de los libros. Es una chamba inagotable. Es muy difícil que queramos que lean si nosotros no vemos nuestros recursos y nuestras alianzas, en específico para animar a las y los chicos a que lean. Había que recuperar la biografía de cada quien, cómo empezamos a leer, bueno, porque existió el CREA de los años 70 y hacían una revista llamada Encuentro, y esa revista publicaba calendarios de toquines, pósters de héroes de la independencia,
Paco Ignacio Taibo escribía, entrevistaban a José Agustín, un cuento de Juan Villoro, a quien le vamos a dedicar la número 18 edición en Jalapa. Están cordialmente invitados en abril. Yo recuperaría cómo es posible, cómo fue que fue posible que me animara para querer tener libros, leer. Es que era un entorno, si bien de la industria editorial, ya de salida, porque ahora todo es portales, red, ¿no? En fin, me despido porque se me está apagando el celular. Yo pensaría que siendo promotor de la lectura y haciendo alianzas con personajes que tienen metodologías y enfoques teóricos para animar a las y los chicos a leer. Sí, Pues así es. bueno, antes de que te vayas, muchísimas gracias. Aquí estoy mostrando también y pusieron ahí algunos ejemplos, ¿no? De lo que, de las, digamos, algunos de los que están con ustedes, ¿no? Esta, esta lista que creo que es más grande, no aparecieron, ¿no?, todos los que debieron de haber participado, pero pues agradezco muchísimo, Héctor, que hayas estado aquí con nosotros. La verdad es que se nos fue muchísimo el tiempo, pero creo que queda sembrada la semilla y a lo mejor podremos ir cerrando antes de que te vayas, para que nos veamos todos al mismo tiempo antes de que se te acabe el celular, ¿no? Pues ir cerrando, ¿no? Queda abierta la invitación a que se le siga dentro de esto el Facebook, que se entienda el valor de estos espacios de libro, el papel del librero independiente, de las organizaciones, de la complicidad y de digamos, esta multiplicidad de deseos que están en juego cuando uno entra a la librería y que cada persona que está en la librería tiene su historia, que cada libro tiene su historia y que todavía cada libro seguirá teniendo su propia historia, ¿no? Es algo que no se detiene. El libro físico, eso es lo que tiene, y estoy también convencida de la coexistencia del libro físico y el libro digital y la experiencia lectora, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si algo más que quieran agregar, Olga, Eligio, para que pues cerremos esta conversación antes que Héctor nos abandone totalmente. Olga, por favor. Pues yo principalmente quiero agradecerte que nos hayas invitado a tu espacio. Creo que la, este tipo de trabajo que haces tú es muy importante porque estás visibilizando el trabajo que a veces es un poquito dorado de lo que hacemos los libreros. Pues se me hace muy grato y yo creo que todos estamos trabajando por lo mismo, por promover la lectura, por promover nuestros espacios, por promover las editoriales que pueden tener una riqueza invaluable. Este, yo en general me encantan todas las expresiones del libro. También me encantan lo que son las revistas, el cómic. Yo creo que acercar a la gente en general no es de decir, bueno, es que tienes que empezar con el Quijote, con la Ilíada y la Odisea, sino que cada quien, de acuerdo a su bagaje, va a encontrar algo que le va a despertar un eco en su alma, en su vida, que lo va a llevar a trascender. Y creo que eso es lo rico de la lectura. Y pues muchas gracias por tu invitación. Pues para mí ha sido un placer que puedan estar aquí, siempre todos y cada uno de los que hacemos algo por el libro, la lectura, por crear colectivos, por tratar de dar visibilidad a una serie de discursos, pues fascinada, ¿no? Yo muy, muy contenta. Y bueno, pues Eligio, tú dinos un cierre de lo que te fue quedando el día de hoy, que estuvo verdaderamente un poco intenso en algunos lugares, pero también muy rico. Pues te agradezco, Sofía, a ustedes por esta invitación y ya te lo había dicho antes. Bueno,
algo que yo creo que los libreros, las librerías tenemos que hacer esto, cómo formamos nuevos lectores, ¿no? ¿Qué hacemos para ir generando nuevos lectores, ¿no? Y creo que es parte de nuestro trabajo también, no es el simple hecho de vender el libro. Entonces, yo creo que cada librería va buscando su forma, sus maneras, lo que hace, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tenemos cuentacuentos que estamos buscando, también haciendo ya eventos de cuentacuentos en el espacio infantil, que ahora se ha vuelto al foro, porque bueno, la librería ha tenido, en cierto momento, tuvo un espacio muy grande y teníamos un foro y la gente nos demanda esos espacios, ¿no? Para presentaciones de libros. Y bueno, lo hemos ido creando, lo hemos ido teniendo y ahora en el nuevo espacio ya tenemos el foro ahí dentro del espacio del área infantil. Y también tenemos eventos que es poesía en rotación, que invitamos, esto lo hacemos una convocatoria para invitar a gente, a 10 lectores, para que se lean, en este caso, poesía, que es normalmente lo que hacemos, se lee poesía, se hace una selección previa y bueno, se lee ahí en público con una persona que va coordinando, que es mi hermano y su pareja, Sandra, entonces ellos dos hacen esta coordinación y eso, ir invitando a que la gente se abra a la lectura también en colectivo, ¿no? De participar en colectivo, irnos quitando este miedo de que a veces leer, no sé qué es esto. Entonces, y bueno, en las ferias también eso lo hacemos, todo esto lo que dijo Leonel, invitamos gente especialista, expertos, y también, bueno, pues buscamos ahí esto, que la gente se tropiece con los libros, ¿no? Y que bueno, de repente diga, ah, ahí está el libro, ¿no? Ahí está este ser o este objeto que no sé qué me está queriendo decir, pero bueno, eh, entonces todas esas posibilidades que hay a través del libro y de los espacios, pues yo creo que cada librero tiene su propia creatividad, sus propias maneras, y yo creo que eso enriquece mucho el mundo del libro, de las editoriales, y bueno, así vamos permaneciendo y generando pues estos nuevos lectores, ¿no? Sí, bueno, pues aquí, antes de cerrar, sí me gustaría mencionar a quienes conforman esta organización, porque en el post no están todos, ¿no? Cosa que ahí hay un problema en realidad, ¿no? Entonces está la librería Galdós, las representaciones culturales Juárez, los libros de Úrsula, librería Aleph, que es precisamente la de Olga, ¿no? La Rueca de Gandhi. Luego, no me acuerdo los nombres de todos, no sé, no me acuerdo cuáles de ustedes, pero ustedes podrán decir. Librería Kettler, La Nueva Era, librería Barico, librería Rayuela, la librería Hiperión, que es algo que es una que resuena mucho, por lo menos en la red de editoriales de libro independiente, que es una red que también es bastante fuerte. El mundo de las ideas, el mundo bizarro, Docta Ignorantia, los argonautas, Atenaís, espero pronunciarlo bien, Gran Libro Escolar, El Arte de Encuadernación, Ediciones Luna, Educativos García y Goda. Por lo menos estos son los que están ahorita aquí. Es decir, estamos hablando de una gran organización de muchos nichos de libro y que eso hace que Jalapa sea una gran librería con muchos espacios, ¿no? Es decir, realmente Jalapa es un espacio cultural, es un espacio de una gran librería y de grandes oportunidades, ¿no? Y eso hace que uno camine también por Jalapa en búsqueda, ¿no? De diferentes experiencias libreras y que ustedes se reúnan en este colectivo y en estas ferias donde la lectura y el lector son la centralidad, ¿no? Y eso me parece mucha belleza de la que ustedes tienen. Y bueno, pues con eso para mí yo cerraría agradeciéndoles lo que hacen en Jalapa y agradeciéndoles su presencia aquí representando a esta organización de los libreros independientes de Jalapa. Y bueno, pues esperemos que esto vaya también
fincando, ¿no? En una etapa pospandémica y de donde el libro digital parece que va apuntándose de una manera importante el recordar y darnos cuenta que el libro físico y la experiencia librera es relevante. Entonces nos damos cuenta que esto es básico y aquí estamos presentes en este enero del 2024, ¿no? Haciendo este programa con el que arrancamos el año. Muchísimas gracias. Hasta luego, Olga, hasta luego, Eligio, y bueno, pues saludos a Sí. Héctor. Acabó la pila. Gracias y hasta luego. Estamos en Hasta contacto. luego. Hasta luego.